Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde estés en el mundo, bienvenido a Eri Podcast. Hoy tengo la dicha, bueno, yo soy Randy Garvey, el que da este podcast, y hoy tengo la dicha de tener conmigo aquí en Tlaxcala, México, ingeniera y pastora Bárbara Lima Cáceres. Bienvenido, pastora Bárbara. Gracias, Apóstol Randy. Es un gusto para mí estar aquí, compartir este espacio con usted que me invitó. Le agradezco bastante. No, pues me da mucho gusto. De hecho, quiero que todo nuestro pueblo y la gente que nos está escuchando por la primera vez también te conozcan, que conozcan tu carrera. De Ok. hecho, yo sé que eres ingeniera. Sí, Explícanos un poquito de tu carrera de ingeniería. de ingeniero. Ok. Bueno, pues es un gusto saludar a todos. Mi nombre es Bárbara Lima. Algunos ya me conocen y para los que no, pues ese es mi nombre. Yo estudié la ingeniería en electrónica aquí en el estado de Tlaxcala, orgullosamente puedo decirlo. Soy egresada del Instituto Tecnológico de Apizaco. Ya hace algunos años, yo egresé en el año 2004 y bueno, desde el bachillerato estudié mi carrera técnica en electrónica y después la ingeniería. Entonces desde la secundaria, pues mi tendencia era hacia las ciencias exactas. Me llamó mucho la atención esta carrera y pues siempre sentí querer hacer algo, no sé, diferente a lo que comúnmente una mujer estudiaba. No sé por Muy qué. interesante, ¿verdad? Sí, En entonces, tu carrera, bueno, tu título exactamente, ujú, ¿qué es es? ingeniería en electrónica con En la electrónica. especialidad en automatización. Wow. Es- Entonces, a mí me has contado antes de que efectivamente pocas mujeres estaban en tu carrera. ¿Cómo era? Sí, sí, bueno, desde el bachillerato, cuando yo ingreso en el centro de bachilleres, una escuela muy buena aquí en el estado, el Cebetis número 3, así es conocida, y pues sí, desde el momento en que tenía que escoger mi carrera técnica, pues elegí electrónica. Era un grupo como de 60 estudiantes, de los cuales 4 éramos mujeres Nada originalmente, más. que escogimos esa carrera. Después ingresaron un poco de más compañeras, pero era porque fue la carrera donde les pudieron acomodar. Mm. Ahora, cuando te Ujú, titulaste, ¿cuántas damas se titularon contigo? 2. Bueno, éramos una compañera y yo. Nada más Nada más, dos. sí. Wow. Sí, de hecho, en el Cebetis, pues graduamos la mayoría de las compañeras y en la carrera, cuando yo ingreso al tecnológico, igual, mayormente eran hombres y solo 2 mujeres en la carrera. Ahora, yo sé que tuviste una práctica muy interesante, Ujú. muy buena experiencia. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, bueno, yo cuando estoy por egresar de la carrera, pues aquí en México una de las cosas que un estudiante tiene que hacer es hacer sus residencias profesionales o prácticas profesionales, como se conoce. Y bueno, tuve la oportunidad de entrar en una empresa internacional en el corredor industrial Xicoténcatl, aquí entre Tlaxco Sí. y Tetla, una empresa muy, muy buena. Y pues sorprendentemente, bueno, no sorprendentemente, pero a veces pienso y digo, cuando entro a la carrera éramos pues más mujeres. O bueno, en el bachillerato muchos hombres, unas cuantas mujeres, después en la carrera varios hombres, 2 mujeres, y cuando entro a esta empresa eran puros hombres y la única mujer Ay, wow, sí. en el área que era en el departamento de ingenieros en electrónica. Nada Que, más me interesa un ujú, punto, que no extraviándonos mucho, pero ok. con el Ujú. tema del acoso sexual, ¿cómo te sentiste trabajando con puros hombres? ¿Era difícil o estabas cómoda? ¿O todo Ah, bien? ¿O tuviste unas experiencias? tuve algunas experiencias no muy buenas.
creo que me ayudó el hecho desde que entré a la prepa, pues mayormente eran hombres. Mm. Y curioso, ¿no? Yo egresé de la secundaria, desde el kinder hasta la secundaria, estudié en una escuela de puras mujeres. Sí. Entonces, cuando entro a la De prepa, monjitas, ¿no? sí, de Sí. monjas, exactamente, y cuando entro a la prepa, pues sí es el choque, ¿no? Haber estado tantos años con puras Sí, mujeres, súper protegida. sí, mayormente hombres, y sí era un poco estresante, pero creo que pude manejar bien el cambio. Mi mamá hablaba mucho conmigo acerca de cómo defenderme, cómo darme mi lugar. Gracias a Dios puedo decir, recibí una Como hacerte instrucción respetar. exactamente, cómo hacerme respetar y bueno, pude sobrellevar bien Sí. la relación de una mujer entre tantos hombres. Y pues ya en el tecnológico, pues no me fue tan complicado. Entro a la empresa y de verdad eran pues operadores, montacarguistas, mayormente hombres, otros ingenieros, entre los mecánicos, electromecánicos, y al principio pues era un poco complicado el poder convivir, ¿no? Porque he sido Sí. un poco calladita Sí, sí, sí. mayormente, pero sí tuve experiencias no muy buenas, pero gracias a Dios supe cómo manejarlas. Había aprendido cómo defenderme, cómo pintar la línea, cómo Sí. darme a respetar y sobre todo también el hecho de batallar con esa parte de ¿y por qué una mujer aquí? Entre Sí. ingenieros, jefes y todo eso era un poco raro, pero bueno, Wow, qué pude hacerlo. impresionante. Sí, Yo sé que en esa carrera que sí. tienes de ingeniera, que has tenido buenas ofertas Sí, de de hecho, trabajo. sí, fue algo puedo decir que a Dios, desde que yo le conozco, o puedo decir que Él ha guiado mis Mm. pasos en decisiones muy importantes que he tenido, creo, en mi vida. Quizás no han sido muchas, pero las que he tenido que sé que son importantes, puedo decir que he recibido el consejo de Dios por un propósito más allá de lo que yo podía pensar. Entonces, pues Dios me permitió estar en una empresa muy buena que yo puedo reconocer que aprendí muchísimo. Me tocó un jefe muy bueno en el sentido de que me enseñaba, no me hacía a un lado por el hecho de ser mujer, recién egresada, sino realmente me enseñaba. Entonces, pues aprendí mucho, pude desarrollar algunas cosas ahí que me abrieron oportunidad a ofertas buenas, Mm. muy buenas. Entonces, Yo sé. pero bueno, Dios tenía otros planes para mi vida. Bueno, Y precisamente porque sé que después de ser una profesionista tan Ujú. destacada, porque me imagino que, bueno, yo sé que sacaste muy buenas calificaciones y todo, Sí, ¿verdad? En la sí, universidad, sí, así es. pero decidiste agregar otra carrera Sí. aún. Cuéntanos esta. Sí, bueno, pues esta carrera es completamente diferente, nada que ver, dicen algunos, con lo que estudié. De hecho, a veces me encuentro a compañeros de la carrera y me preguntan, ¿a qué te dedicas hoy? Y cuando les digo es como de, ¿qué haces ahí? ¿No? Algo Mm. completamente, parecen caminos opuestos o en direcciones opuestas. Y bueno, eso fue a raíz de cuando yo empecé a conocer del cristianismo. Familia nos comparte, pasa todo un proceso, ¿no? Y llego por primera vez a la Iglesia del Río Internacional, que es mi Gracias iglesia a hoy, Dios. gracias a Dios. Ahí el Señor nos llevó a mi familia, y bueno, pues yo creo que yo puedo decir que fui muy impactada por Dios, por Jesucristo, por cómo lo empecé a conocer, por la gente que empecé a conocer cristiana, por ver que realmente Dios es real y que se puede vivir una vida plena, que no es solo un concepto como quizás lo había conocido. Y yo fui muy impactada por eso. Entonces, yo me sentía tan agradecida con Dios por
ver el cambio en mi familia, principalmente mi papá, ver lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Yo fui sanada de manera sobrenatural la primera vez que llegué a la iglesia de un problema que ya pues llevaba bastante tiempo, un problema físico de salud. Y pues yo estaba tan agradecida con Dios que yo recuerdo que solo en una vez le dije, Señor, yo sé que tú has hecho grandes cosas en mi vida, lo Sí. cual no sé cómo, no creo poderlo pagar jamás. Y recuerdo que mi oración fue, pues aquí está mi vida, es lo Sí. que te puedo dar. Si algo puedo decir que tengo es mi vida, yo te la entrego. Ahora, yo Y recuerdo este día, pero ¿hace cuántos años estamos hablando? diez La primera y- vez que llegaste a Río, ¿en pues en 2002 o 2003, 3? 3 ya. en febrero del 2003. Wow, pues ya dormimos, Ya, ¿verdad? Comimos sí, algunas veces desde sí, 2003. 2003 al principio. Ya estás Sí, por cumplir cuando termina este año, sí, 20 años. así es, gracias a Dios. Ahora, Sí, cuando tú llegaste a Río ya eres estudiante, sí, pero entonces durante ese tiempo terminaste tu carrera ajá, y agarraste otra carrera. sí, 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 sí. Cuéntame de la otra De la otra carrera, carrera. pues sí, todavía pasó un tiempo, unos años entre que llegué al Río, terminé mi carrera. Yo estaba tan impactada y tan tomada por Dios que yo le decía, Señor, si tú quieres ahorita yo dejo todo y me dedico a servirte. No sé cómo explicarlo, es una experiencia para mí a lo mejor difícil de ponerle palabras, Sí, pero yo sentí desde que hice esa oración, desde que llegué, yo sentí que el Señor me estaba llamando. Y después, llamando. sí, llamando, apartándome para algo, no lo puedo explicar. Ponerle palabras es difícil para mí porque es algo más allá. Y yo sentía pues, Como un destino. como un destino, podemos decir, sí, creo que es la palabra más adecuada. Y bueno, en ese paso de tiempo, en una oración que venían algunos equipos también a evangelizar, pues era el inicio de la iglesia. Y yo estaba con ese sentir ya en mi corazón de creo que hay algo más y siento que el Señor me está apartando para algo más, y yo pude sentir todavía con más claridad que yo le iba a servir. Era lo Ujú. único que sabía. Ya. Yo quería hacerlo de ya, pero Dios Sí. me puso un proceso y gracias puedo decir, a la paternidad pues de ustedes como mis pastores, la guianza de qué hacer para estar segura de orar, ayunar, buscar al Señor, pude tener la certeza de que Dios me estaba poniendo sobre o posicionando para otra cosa más Mm. allá de lo que hasta ese día había hecho. Entonces yo recuerdo que te fuiste a estudiar en lo que es conocido como uno de los mejores institutos Sí. bíblicos en Ujú. México, Ana Sí, Sanders, allá en sí, la Ciudad de México. así ¿Y es. cuánto tiempo estuviste allá? 3 años. 3 años. 3 años. Y yo recuerdo que fui a tu graduación y Ujú. graduaste ¿cómo? Bueno, de hecho lo que estudié o la carrera se puede decir es bachillerato en teología y Biblia. Sí, entonces, en qué grado, digamos, entre todos los estudiantes que estudiaron en tu Ok, año? ya. Sí, Pues tuve pues la dicha, por la ayuda de Dios, de graduar igual con honores, con una mención honorífica, cosa que fue para mí una sorpresa, sí. porque no me lo esperaba, y fueron en varias categorías. Tuve el mejor promedio de mi generación a nivel instituto, nombramiento de la mejor tesina y bueno, pues cosas que no me esperaba. Me da mucho gusto Sí, eso. sí, sí, sí. Entonces, te has destacado en Ujú. 2 diferentes carreras, Sí, 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 sí. ¿sí? Ahora, Al- yo sé que trabajas conmigo aquí en el Río Internacional, que decidiste en algún momento que tu destino era dedicar tu vida a la carrera ministerial. Sí, 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 sí. Entonces, ya llevas varios años trabajando Sí. aquí en el Río Ujú. Internacional. ¿Recuerdas cuándo Sí, comenzaste? 2009. 2009, Ajá, ok. desde el 2009. Sí, bien. Sí. Ahora, fíjate que
ya que te conocen un poquito, en este mes de mayo estamos enfocándonos como es Día de Madre y ¿cuándo es el Día Internacional de Mujer? En En abril, ¿no? marzo. Oh, es en En marzo. marzo. Ok, Ujú. perdón. Disculpen, damas. Olvidé cuándo era. Día Sí, de Madre, nunca olvido. eso sí. Sí. Pero nosotros hemos decidido que queremos hacer un énfasis Ujú, en el mes de mayo de damas en liderazgo, ujú, damas destacadas, damas ujú, profesionalistas. Y claro, tuve la semana pasada mi mujer, mi esposa, conmigo, y olvidamos de hablar de los hijos. Ella me dice después, Randy, olvidaste. Yo mm, quería que me preguntaras de ser mamá. Y se me fue. Nosotros, mi esposa y yo tenemos 4 hijos, como tú conoces todos sí. ellos. Y aunque mi esposa es autora, es predicadora, conferencista, pastora, su más alto privilegio ha sido de ser mamá también. Y entonces, pues, wow, cuando pensamos en mujeres destacadas, desde ama de casa hasta ingeniera, doctora, tenemos tantas Ujú, diferentes mujeres entre nosotros que en su campo de trabajo, cualquiera que sea, se han demostrado extraordinarias. Y esto creo que nos anima a todos. Bueno, nosotros sabemos que aquí en México somos uno de los pocos estados que tenemos una mujer de gobernadora. ujú, Entonces, pues Tlaxcala es un estado que creo que se ha dado cuenta del valor de las damas que Dios nos ha dado la dicha de tener entre ujú, nosotros y tú eres ujú. una de estas damas. Gracias. Fíjate que yo creo que uno de los lugares más prejuiciosas o prejuiciosos en cuanto a el rol de una mujer es la iglesia. Sí, sí. Nosotros lo hemos observado, todos nosotros somos familiarizados con algún tipo de iglesia, sea la católica o la protestante o Ujú, algo. Y yo creo que casi en todos lados hemos limitado mucho a la mujer en cuanto a lo que puede oficiar o lo que puede hacer. A veces las reglas parecen absurdas porque dicen, bueno, algunos grupos dicen, una mujer puede hablar a un grupo de cristianos, pero no puede hacer una boda mm, o algo así. ujú, Yo digo, eso sí me parece locura. Tú naciste y creciste espiritualmente entre nosotros, que somos más abiertos que ujú, algunos otros grupos en sí. cuanto a la mujer. Cuéntame de tu experiencia. Tú eres una pastora en nuestro movimiento. No solo eres una administradora, eres la directora de educación cristiana en el Río Internacional, una asociación religiosa, y diriges una congregación además, como Ujú, pastora titular de una congregación. Ahora algunos van a sí. tener un infarto religioso porque Sí. piensan que una mujer no puede ser pastora y parece una locura. Yo fui entrenado en Ujú, un grupo así. sí, sí. Gracias a Dios ya crecí, ya entendí otras cosas. Eh, Históricamente han utilizado mujeres, grupos, digamos, conservadoras, pentecosteses, para ser misioneras, porque, bueno, para hablar con los africanos está bien, pero para hablar con nosotros, pues no. Wow. Sí, Imagínate sí, sí, sí. lo absurdo de un Ujú, argumento así. Y, eh, pero nosotros estamos reconociendo, y más cada día, de que si no nos aprovechamos de las damas que Dios ha puesto entre nosotros, vamos a perder un recurso que nunca vamos a poder recuperar. ujú. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia creciendo aquí en el Río, tomando tu lugar, porque ya has tomado un lugar de prestigio entre nosotros. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Wow, pues, yo creo que ha sido una experiencia mayormente buena. No me he enfrentado, mucho con el, ¿cómo podemos decir?, rechazo, oposición.
Yo creo que es gracias a Dios por la familia en donde me puso, la familia espiritual. Sí. Como usted bien dice, una mayor apertura, cosa que no vi a lo mejor cuando, por ejemplo, yo estuve estudiando en el instituto, Mm, algo más tradicional, algo más conservador. Sí es un poco más complicado el aceptar que una mujer pudiera a lo mejor tener un liderazgo, ¿no? Pese a eso, que lo vi no mucho, fue poco tiempo, 3 años, en comparación a los, se puede decir, pues los casi ya 20 años, 19 que llevo en mi familia, el Río Internacional, mi casa. Sí lo vi, de manera tan pronunciada, pero puedo decir que también tuve la dicha, como igual usted bien lo mencionaba, de estudiar en uno de los mejores institutos de México, si no es que puedo decir que el mejor, donde precisamente la directora pues también era era una mujer. dama, una mujer, y una mujer, wow, impresionante, Destacada también. destacada, Sí, llena de Dios, sí. conocimiento, sabiduría, que creo que siempre dio el lugar. Nunca en el instituto vi alguna distinción y sobre todo me hizo usted recordar materias enfocadas a la mujer, como teología bíblica de la mujer, ¿no? El ministerio de la mujer en la iglesia, Mm, algo que yo creo que para el tiempo era algo sobresaliente. sí. Entonces, y creo que ya en la práctica, pues no lo he visto mucho y cuando se me ha presentado, pues Dios me ha dado gracia, que es Sí. lo que he pedido, Señor, danos gracia o dame gracia para poder hacer lo que me llamaste a hacer en medio de, a lo mejor, de personas que todavía veo cierto, ser conservadores, machistas, Sí. el predicar frente a veces mayormente gente, adultos mayores que pudieran tener, ser más conservadores, pues creo que Dios me ha dado gracia, Sí, apóstol. hombre. Me ha Tú y dado yo, gracia. ajá, nosotros, Sí, tú y yo, mi esposa, los demás pastores de nuestra congregación y movimiento, hemos instruido, enseñado literalmente miles de personas. Ya yo sé que en estos casi 20 años que vamos a cumplir, hemos bautizado, ya son por sí, 4,700 ujú, personas, algo así. sí, Y todas estas personas instruimos en alguna forma. Y cuando yo pienso, wow, ¿cuántos hombres ujú, habrás instruido tú sí, como mujer? sí, Cientos, sí, cientos, así es. mucho más que Ujú, 1,000. Quién sabe cuántos han sido, exacto, sí, porque tenemos que serán quizás no mitad, mitad, pero 40, 60 en cuanto ujú, a sí, mujeres más o y menos. hombres. Ujú, Y en estos años que tienes como maestra, que yo creo que has enseñado casi cada materia que sí, tenemos, sí, eh, tú has enseñado cientos de así hombres. es, sí, Y nadie aquí en el río jamás te ha dicho, tú no puedes enseñar porque eres mujer. no. Pero fíjate, Barbie, hay iglesias donde hijas de Dios, Ujú, llamadas, dotadas, ujú, han escuchado palabras tan avergonzosas y sí, mal interpretadas de la sí, escritura para decir, nada más porque naciste mujer, aquí no puedes enseñar. ujú, Ay, si a sí, mí me da pena y coraje, me imagino que a ti también siendo claro, mujer, claro, sí, sí, viendo tus hermanas que han sido tan limitadas. así es, sí, sí, claro que sí, apóstoles. En el instituto, Sí, bueno, yo conozco la ujú, directora del instituto donde estudiaste, una gran mujer. A lo ujú, mejor ella no permitía tal cosa, pero imagínate en otros lados sí, sí, lo que las mujeres han escuchado. exactamente, sí, yo creo que en otros, las experiencias que llegué a tener en cuanto a intercambios con otros institutos, Mm, más conservadores o tradicionalistas, sí eran pronunciado el hecho de qué tanta participación tenían las pastoras o las damas en la iglesia, el ministerio,
Y Sí. bueno, nosotros, puedo decir, la comunidad de ese instituto, pues de alguna manera sobresalíamos en cuanto a en la predicación, Mm. en la forma en que Dios nos podía utilizar. Recuerdo cuando nos invitaron a predicar en una iglesia metodista tradicional Wow. y mujeres, todas éramos ¿A mujeres poco? y nos permitieron predicar y predicamos precisamente sobre la llenura del Espíritu Santo y Ah, cayó el poder de Dios. wow. Gloria a Sí, Dios. sí, Fíjate sí. que yo sé que tú y yo hemos utilizado en este episodio la palabra conservador, Ujú, conservadora. Y cuando estabas hablando, yo pensé, ay, ese no me gusta el término, porque ujú, yo me considero conservador. mm, Es según como uno ujú, interpreta la palabra de Dios. ujú. Ahora, nosotros creemos en la Biblia, tú eres educadora aquí en el Río, y creemos que la Biblia es la biblioteca santa Así de es. las cartas Ujú, o libros de Génesis a Apocalipsis, 66 libros formados sobre aproximadamente 1400 años por ujú, 40 autores, o 1600 años por 40 ujú. autores, aprox. Y nosotros creemos que esa es la Biblia. Hemos puesto conservador o conservadora sobre movimientos o iglesias que se apegan a una cierta interpretación de la Así Biblia, es. Ujú, pero no quiere decir que su interpretación de la Biblia es acertada. así es. Ujú, Porque uno de los problemas con conservadores es que teológicamente toman la postura de que por unos textos aislados que escribió el apóstol Pablo, ujú. que tú no debes de hablar en la iglesia solo porque naciste mujer, como los musulmanes y los judíos. De hecho, gracias Dios que no nací mujer. ¡Qué Ajá, sí, barbaridad! ¿Te sí. imaginas tu hija escuchando a su papá Ujú, orar así? sí. El complejo. Sí, la mentira que se Ujú. forma en su corazón, que es menos que un hombre. Entonces, evidentemente, nosotros aquí en el Río Internacional interpretamos la Biblia de otra forma. Ujú. No agarramos un texto aislado donde Sí, Pablo no. dice, no permito que la mujer hable en la iglesia o que la mujer mantenga silencio. Y por eso decimos, ok, Así todas las es. mujeres Ujú. tienen que mantener silencio. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? Pues sí, Tú crees en la Biblia, ¿verdad? claro, amén. Entonces, ¿por qué no estás obedeciendo este Ujú. texto? Sí, pues Te yo, estoy haciendo una sí, trampa, a ver. exacto. Pues como usted bien comenta, cuestiones de interpretar, ¿verdad? La escritura, yo creo que algo que es, a veces se hace mucho es tomar pasajes aislados sin considerar el trasfondo histórico, el contexto temático del pasaje, cosa que enseñamos nosotros. Tú enseñas una clase Eh, sobre interpretación bíblica, ¿verdad? Exactamente, Sí, sí. Entonces, pues hay diferentes formas de acercarnos al texto bíblico. sí. Y bueno, hay quienes se acercan de manera, ¿cómo se puede decir? Literal, sin considerar lo que he comentado, ¿no? El trasfondo histórico, el contexto temático, a veces hasta el análisis de una palabra puede cambiar ¿Mm? realmente, darnos el Y sentido no fue correcto. escrito en el español, para Exactamente, o sea, hay comenzar. que considerar muchas cosas y tener tanto cuidado de no hacer una ley, algo que es nuestra perspectiva, sin considerar todos los elementos Sí. que por naturaleza la palabra de Dios tiene, como pues que Dios se reveló históricamente, fue hablada a un pueblo que no éramos nosotros, un idioma que hay que considerar. Hay muchos elementos Un trasfondo histórico. sí, de interpretación que Mm. considerar. Entonces, Fíjate que tocamos ujú, este punto cuando mi esposa estaba conmigo en el episodio pasado, ujú, de que a mí me enseñaron que hay que interpretar la Biblia con la Biblia también. así es, Es decir, sí, que la Biblia creo que no se contradice. ujú, A veces parece que se contradice, pero entre sí, dos aparentes contradicciones
contradicciones hay una revelación, Así es. algo que todavía no hemos entendido. Porque nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es perfecta. Así es. Entonces, mencioné cuando estaba con mi esposa y me gustaría que comentara sobre este punto de que la Carta Magna de la Iglesia Cristiana es el sermón que el apóstol Pedro predicó en Hechos capítulo 2. Cuando nació la Iglesia Cristiana, Cristo envió el Espíritu Santo desde la diestra del Padre y los primeros cristianos comenzaron a hablar en lenguas. Y como tú sabes, cuando el apóstol Pedro tomó la palabra y comenzó a explicar qué estaba pasando, él citó al profeta Joel, que profetizó cientos de años antemano, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todo género humano, dice el Señor, y sus hijos y sus hijas profetizarán. Y después él dice, hasta a mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán. Entonces Dios, por medio del profeta Joel, tomó mucho cuidado de mencionar las mujeres, profetizando. Sí. Entonces, si alguien agarra un texto de Pablo en Timoteo o Corintios, donde él restringe la expresión de la mujer en la iglesia, son diferentes textos que no tenemos tiempo de estudiar ahorita, pero hay un par de textos en diferentes cartas donde Pablo restringe la participación de la mujer en el culto religioso, culto Sí. cristiano. Pero si interpretamos la Biblia con la Biblia, uno debe realizar, espérame, yo no estoy seguro por qué Pablo lo dijo. Quizás algunos sí estamos más seguros, pero alguien podría decir, no estoy seguro por qué Pablo restringió, pero la primera predicación en la iglesia cristiana, la Carta Magna, lo que Pedro predicó en el día de Pentecostés, es la prédica más importante en toda la Biblia. Así es. Y en esta prédica él enfatizó, porque habían mujeres allá hablando en lenguas y profetizando. Sí, Y él correcto. dijo, ese es lo que pasó, que el Espíritu Santo, la profecía, y ya podemos hacer todo el ministerio, es para las mujeres igual a los hombres. Así El es. mismo Pablo reconoció en Gálatas, en Cristo no hay hombre ni mujer, judío ni gentil, esclavo ni libre, todos somos uno. Amén. Así es. Entonces Sí. tú has ejercitado libremente tus Claro. dones. Sí, así es. Pues yo creo que como, no sé, yo veo Joel y Hechos 2, pues dos pasajes paralelos, y yo siempre he pensado y digo, wow, cómo Dios se anticipa, no hay nada que lo tome por sorpresa a lo que hoy estamos viviendo. Exactamente. Entonces, por alguna Lo que iba razón, a pasar en la iglesia sí. primitiva para que Pablo tuviera que restringir en unos casos extremos. Sí, y ahora pues en cuanto a los pasajes del apóstol Pablo, mucho tiene que ver pues también el trasfondo cultural de esta iglesia de Corinto, ¿no? Sí. Digo, no tenemos tiempo de meternos, de entrar en detalles, pero pues una iglesia llena de dones, una iglesia que, wow, a mí me sorprende que los 9 dones estaban ahí, y creo que todo eso que el apóstol Pablo habla está en un contexto del orden en la iglesia, Sí. el orden en Y el era un culto. contexto, yo creo que era un contexto local, no universal. Así Porque es. cuando uno lee, tienes que entender que las cartas de Pablo fueron cartas escritas a grupos específicos Así de es. personas. No los escribió a mí No. o a ti. Así es. Los escribió a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, etc. Entonces estaba tratando con una situación Sí, y algunas instrucciones que él dio no eran para ser tomadas como instrucciones universales para todas las iglesias. Eran instrucciones para aquella iglesia así es. en aquel momento por algo Sí, que estaban algo, pasando. Tú sabes que en Efesios,
donde estaba Timoteo, cuando él puso restricciones, era, era como la sede de la diosa Sí, Diana. Diana, ajá, o Artemisa, sí, Entonces, sí, tenían ciertos problemas claro, con su concepto sí, del feminismo, así de la es, mujer sí, y de la autoridad que trae, sí, etcétera. Que me sí, lleva a otro punto. Ahora, yo tengo que confesar que yo fui entrenado por machistas teológicas, ah, como la mayoría. ah, Gracias a Dios y a su misericordia, he aprendido, me he ajustado y entiendo hoy más que nunca el valor de la mujer en la iglesia. De hecho, es lo mismo que el valor de un hombre. Es lo mismo. Yo sí creo que en Cristo no hay hombre ni mujer. No quiere decir que no tenemos género, por ujú, supuesto, pero en el valor que tenemos delante de Dios y en la utilidad que tenemos delante de Dios. No hay una diferencia. Yo creo eso, por todo lo que he estudiado y buscando la verdad de Dios claro, sobre este asunto, porque tengo muchas hijas espirituales como tú. sí, Tengo dos hijas carnales que han ministrado y muchas hijas espirituales que no quiero que nadie les limite, porque tenemos que reentendernos vamos, que el cristianismo tiene 2000 años. ujú, ¿Por cuántos años todos los comentarios teológicos fueron escritos por hombres? ujú, Y uno, yo no digo que estaban mal, pero uno por naturaleza va a inclinarse a su lado. claro, Entonces ellos también fueron instruidos por sus maestros, que eran hombres, que fueron instruidos por sus maestros, que eran hombres. Y entonces no es difícil imaginar cómo podríamos mantener ciertos errores aún por 2000 años, ujú, porque yo sé lo que me enseñaron claro, y lo poco que tuve la valentía de ujú, buscar y escudriñar por mí sí, mismo. sí, sí, Ahora, hay un área que para mí es nueva, a lo mejor no para otros, algunos ya aprendieron eso y ya avanzaron a otra ujú, cosa, pero yo todavía estoy luchando con el concepto de mujeres en liderazgo, aun cuando son casadas, perdón. Es decir, tú y yo conocemos quién es Priscila y Aquila. ujú, Estábamos hablando de ellos hoy en una reunión que tuvimos y espero predicar sobre esto pronto en el río. Pero tú para mí eres como Priscila. Ella está en el Nuevo Testamento mencionada por el apóstol Pablo varias veces y ella era una educadora evidentemente destacada, que aunque Apolos era muy, ¿qué es la palabra que estoy buscando? Elocuente, ujú, convincente. sí, Todavía le hacía falta detalles del evangelio que una ingeniera como tú entenderías. Le hace falta este sí, tornillo. sí, Entonces Priscila con su esposo Aquila llevaban a este hombre cerca para instruirle mejor. ujú, Entonces no hay duda de que Priscila era tan destacada que pudo instruir a un orador elocuente y destacado, pero que le hacía falta algo. ujú, Y estamos investigando entonces, ¿qué tal cuando hay una pareja casada, hombre y mujer, y es evidente que la mujer tiene una ventaja en cuanto a dones o habilidades o quizás dedicación? ujú, No quiero compararte con tu marido, nada por el estilo, pero tú y yo hemos visto por años esta situación aquí en ujú, nuestra propia casa. sí, Hemos tenido parejas en liderazgo donde era evidente que la verdadera líder entre ellos en cuanto a las cosas de Dios era la esposa sí, y no era el marido. Y para algunos esto les causa problemas. Incluso yo temo que hemos limitado el ministerio de ciertas mujeres porque
marido arrastraba los pies y hacía todo más lento y más difícil. Y como que somos de un trasfondo machista, nos costaba decir, ¿sabes qué? Que ella tome el liderazgo y vámonos. Sí. ¿Cómo ves? Sí, sí, creo que eso ha sido Es muy delicado el tema, ¿verdad? bastante, bastante, pero es una realidad, o sea, es algo que se hace evidente, no es algo sencillo, No, creo que sí, sí es un punto complicado. bastante complicado y claro, o sea, creo que hemos visto cuánto ella, ¿verdad? Tratándose de una pareja, lo que nos hemos quedado quizá pensando de lo que hubiera podido hacer, si es que, Exacto. ¿verdad? Mm, Y es algo muy, muy delicado que también desde fuera, a veces, pues claro, la gente lo ve mal, podría yo decirlo, en cuanto, ¿y por qué ella y no él? Pero a veces yo digo, pero pues no es la culpa de ella que él, como usted dice, arrastre los pies. Y sí. este, Ahora, yo conozco personalmente tu marido, es un hijo espiritual mío, muy querido por mí, un hombre con mucho talento, mucha habilidad. Yo creo que tú no te haces más que él por desarrollarte. Pero también yo tengo bien claro que en el Río Internacional y en el Río Internacional Guamala, que tú eres la líder en esta obra, tú eres la persona de confianza mía que he puesto como pastora en esta obra. Y es hermoso también ver cómo tu marido está a tu lado, sí, está a tus espaldas, sí, protegiéndote, apoyándote, cuidándote. Y hombre, tu esposo es 100% hombre, lo conozco. claro. 100% hombre, no es mandilón o nada que no malentiendan. Es un hombre bien parado y pero que entiende la gran mujer que Dios le ha dado. Sí, Y como él se destaca en su área, sí, él te da sí. lugar y espacio Ujú. para que tú te destacas en donde Dios te ha puesto a ti. Sí, 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 creo que eso que dices es una realidad. Y a veces gente pregunta, ¿no? Como de, ¿cómo le hacen si tú eres la que predicas? Y bueno, al fin algunos preguntan, pero creo que muy importante es el hecho de que puedo decir un poco de él, que a veces es consciente como de, eso no es mi fuerte. Y yo puedo estar consciente de cosas que son fuertes en él que yo no las tengo y es un complemento. Sí, Y absolutamente. así es como usted bien dice, creo que como mujer con responsabilidades, con un liderazgo, puedo decir el valor que eso tiene. No sé. La verdad es que, como usted dice, uno se siente respaldada, protegida, Mm, apoyada y creo que hay una gran paz el hecho de saber que esa persona está al lado de ti claro. y que está apoyando, ¿no? Y que en ningún sentido es como estar encima de él. No. No, para nada. Ustedes son pastores. Ahora, tradicionalmente, Ujú, y tú sabes que prohíbo malos dichos aquí en el río, pero, por ejemplo, a veces es difícil no usarlo por los muchos años que tengo en una mala escuela, pero dicen, ay, el pastor fulano y su esposa. ujú, Entonces, como tú sabes que por años he dicho, no, 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 esto no existe aquí. Es el pastor fulano y la pastora fulana. ujú. Eh, o es Aquila y Priscila, o es Priscila y Aquila. Sí, En así este es. caso no es la pastora Barbie y su marido, es la pastora Bárbara y el pastor Pepe. Sí, tú sabes que en griego el orden de las palabras es sumamente importante. Así es, sí, sí. Y entonces cuando Pablo, el apóstol, escribió a veces el nombre de Priscila primero, Ujú, era algo muy fuerte. sí, Estaba dejando algo claro, así ¿verdad? es. Y a veces lleva su nombre primero, pero el hecho de que aún una vez llevaría Ujú, el nombre de la esposa primero, hace 2000 años, en ujú, una cultura muy machista, así es.
sí, Era muy, muy fuerte. Entonces, gracias a Dios por estas pistas exacto. Eso que pensé. Dios nos dio en la Sí, palabra de Dios, así ¿verdad? es, sí, sí, sí. Y gracias al Espíritu Santo, que es Ujú. el mismo ayer y hoy y por los siglos como Jesús, que está en nosotros, que nos ayuda a interpretar la Biblia Amén. correctamente Sí, y preparar a nuestras generaciones futuras. Ahora, tú sabes que hemos perdido aquí en el río unas pocas personas que se molestaron porque yo permitía que, o seas tú o mi esposa, alguna mujer ujú, predicara en la iglesia. Y esto sí era para ellos un gran pecado y no sí. soportaron escuchar a una mujer. Ya no están con nosotros. ¿Está bien? ¿Qué te gustaría, sin groserías, decir a estas personas que no solo están dañándose, estos Ujú, hombres, que no sí, solo están dañándose a sí mismos, porque han cerrado sus oídos y no pueden oír a las profetas? Qué pena. ujú, Pero también están lastimando a las mujeres en su vida. Están lastimando a sus esposas que tienen dones. Están lastimando a sus hijas ujú, que Dios quiere utilizar también. sí. ¿Qué quieres decir a estas personas? Wow, pues lo que viene a mi mente, apóstol, es lean más la palabra. Sí. Sí, la verdad es que, como usted bien dice, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su Espíritu Santo que nos da esas pistas, que nos muestra aún dinámicas como esta última que usted comentaba de Aquila, Priscila, Priscila, Aquila. Al fin es una dinámica que Sí. está ahí y gracias a Dios por eso, pero creo que les falta leer más la palabra, abrir su corazón a la voz de Dios, que siempre, como usted bien dice, su Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Entonces es como dar el lugar al Señor de dirigirnos, de enseñarnos y claro que yo creo que el Señor es el más interesado en que tengamos siempre su verdad. Mm, Y si cuando le damos el lugar al Espíritu, si somos humildes en el sentido de pensar que no sabemos todo, mm, y decir, ok, este Señor, enséñame, aún si tengo la duda, aún si tengo la incertidumbre de si eso no es, Espíritu Santo, enséñame, yo estoy segura que el Señor les daría la verdad, amén. les Amén. Qué hablaría. buena receta. Sí, La Biblia y el Espíritu Santo. sí, Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, así ¿cómo es. vamos a interpretar Sí, correctamente no, la Biblia? exacto, Necesitamos su así es. ayuda. Sí, Pues gracias, pastora, por tomar este tiempo con nosotros. gracias a usted, Yo apóstol. espero que todas las damas que nos han escuchado sean animadas Mm, a tomar su lugar. sí, Tú y yo creemos que estamos en los últimos días, que sí, Cristo viene. Yo sí. espero verlo en mi vida. Y si no, pues los voy a ganar en la resurrección, Ujú. ¿verdad? Los Así muertos es, van sí, primero. Y, ese es el día cuando más que nunca necesitamos amén. cada mujer Sí, que Dios quiere utilizar para su así gloria. es, sí, sí, sí. Y yo espero que todos los hombres que van a escuchar este episodio tomarán una postura de apoyo Ujú, a las mujeres en su vida, a las mujeres en el reino de Dios. ujú. Decir, no, pues que las Déboras se levanten, Dios mío, Amén, que sí, las Priscilas se así es. levanten. Sí, Necesitamos sí, aprender de ustedes. Necesitamos caminar con ustedes. Necesitamos que ustedes tomen su lugar a nuestro lado. Ni amén. atrás ni adelante, Sí, a nuestro lado, para que juntos preparemos al mundo por la así venida es, de sí, nuestro Señor así Jesucristo. es, sí, Que apóstol. Dios te bendiga, que Dios Gracias, bendiga tu apóstol. matrimonio Gracias. y que Dios bendiga Huamantla, Amén. el río Gracias, lo Huamantla, una recibimos. gran obra que se está levantando. Gracias, apóstol. Y tú me has dado tantas palabras proféticas que yo atesoro en mi corazón y estoy convencido que las voy a ver. Amén. Y Sí. le doy gracias a Dios por tu don profética,
por tu don administrativa, sí, toda la ayuda que me has dado estos años. Yo espero que Dios que te premie con ganas por todo lo que Sí, has gracias, hecho en su apóstol. reino. Yo le agradezco mucho. Si me permite unas palabras, Sí, yo claro que puedo sí. decir, estoy tan agradecida por Dios porque sé que me puso en la familia correcta, que son ustedes, y pues si yo puedo dar gracias también por el apoyo de usted como nuestro padre en la fe, que nos ha enseñado y nos ha permitido a nosotras como mujeres hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer, nos ha dado el espacio, nos ha impulsado y eso tiene mucho valor. Y Ujú. creo que habla también para la parte de los hombres y Sí, lo reconozco. bueno, pues gracias por acompañarnos y vamos a estar celebrando las mujeres en nuestras vidas en este mes de mayo. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.